Bueno, vamos a esperar un minuto por cualquier retraso. Bueno, nos quedamos, voy a retroceder para que si hay alguien más que se ha retrasado, entonces solo repito lo último, ¿verdad? Entonces aquí, el ejemplo 4, nos piden, dice que el diseño, al diseñar la ubicación de un reproductor de CD en un nuevo modelo de automóvil, los ingenieros deben considerar el alcance del frontal del conductor, es decir, la distancia del conductor hacia donde está ubicado el reproductor de CD. Entonces los diseñadores deciden que el reproductor debe ubicarse de manera que esté dentro del alcance del 95% de las mujeres. Es decir, que se está pensando en mujeres conductoras para ese diseño. Las mujeres tienen alcances frontales distribuidos normalmente, con una media de 27 pulgadas y una desviación estándar de 1.3 pulgadas. Entonces, esta es la media poblacional y desviación estándar poblacional, ¿verdad? Entonces nos dicen, calcule el alcance frontal de las mujeres que separa el 95 superior del resto. Es decir, el 95% arriba, es decir, superior del resto. Entonces, solución. Entonces, el paso 1, como les digo, estoy repitiendo lo primero donde nos quedamos. Iniciamos con la gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos la media de la población exactamente en medio. Entonces, en la gráfica nos dice el 95% superior del resto, es decir, el superior menos el resto. Entonces, este 0.05, este 0.05 lo sacamos por diferencia. 95, hay que dividir, esos porcentajes se dividen entre 100, se da 0.95. Entonces, ya incluimos la media, identificamos el área que representa el 95 superior de los alcances frontales. Aun cuando el problema se refiere al 95 superior, al 95% superior, la tabla 2 requiere que trabajemos con un área izquierda acumulativa, por lo que restamos 0.95 de 1. Es decir, tenemos que hacer esta resta para obtener 0.05, que se indica como la región sombreada. Entonces, tenemos que hallar este valor de X. Nos dice el valor que separa el 95% superior menos el 95%, el resto, que es 0.05 inferior. Pero para hallar ese valor de X, no lo podemos porque tenemos que hallar primero el valor de Z. ¿Cómo hallamos el valor de Z? En base a 0.05. Entonces, 0.05, que es el paso 2, en el cuerpo de la tabla A2 buscamos un área de 0.05. Es decir, las áreas más cercanas a 0.0500 son 0.0505 y 0.0495. Y como es un área bien pequeña, tenemos que buscarla en la tabla de puntuaciones negativas, porque está antes de punto 500. Bueno, entonces, tenemos que buscar el área, entonces, en el cuerpo de la tabla. Entonces, el área
no está 0.0500 directo, sino que está entre estos dos valores, ¿verdad? Entre 0.0 y 0.0495, que corresponden a menos 1.6 para esta columna, y entonces quedaría entre menos 1.64 y menos 1.65. Sería el valor medio de esos dos, ¿verdad? Que si ustedes observan en la tabla, ese valor se lo da directamente, lo refieren, les va a decir que es 1.645 el valor de Z que corresponde. Entonces corresponde a una puntuación Z de negativo 1.645. Entonces paso 3. Con Z igual 1.645, la media 27 y la desviación estándar igual 1.3, calculamos X empleando la fórmula Z modificada. Entonces la fórmula Z modificada es X más la media de la población más Z por la desviación estándar. Sería igual 27 más negativo 1.645 por 13. Toda esta operación, la suma más esta multiplicación va a dar 24.8615. Entonces, paso 4. Si observamos que X es igual a 24.8615 en la figura 616, aquí, ¿verdad? X sería 24, aquí está incógnita, sería 24.8615. Vemos que esta solución es razonable, ya que el alcance frontal que separa el 95% superior del 5% inferior debe ser menor que la media de 27 pulgadas. Entonces el valor que nos dio es menor que la media, que es 27, ¿verdad? Y se ilustra en la figura, ¿verdad? Entonces está un número correcto. Interpretación, entonces, que el alcance frontal de 24.9 pulgadas redondeado separa al 95% superior del resto, ya que el 95% de las mujeres tienen alcances frontales mayores que 24.9 pulgadas. Bueno, entonces esto más retórica, ¿verdad? Hoy se han revuelto acá los vecinos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay una... Entonces acá... Entonces aquí, ¿verdad? Vamos... calculamos el valor de X, pero al contrario, ¿verdad? Es decir, buscando primero el área, hallando el valor correspondiente de Z y después ese valor de Z aplicando modificada, la fórmula modificada, parecen a los CRAEs del paraíso, allá se oye todo cuando uno está dando clases de la calle, ¿verdad? ¿No? El CRAE de los centros en las zonas regionales. Bueno, muy bien. Entonces se halla primero el valor de Z, buscando el área, y después el valor de X, que separa esa probabilidad, ¿verdad? Aplicando la fórmula de Z modificada, ¿verdad? Fórmula Z modificada, es decir, que es la que se utiliza para hallar X, ¿verdad? Entonces, porque aquí estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Bien. Entonces, esto es el tema 2, ¿verdad? Con eso se concluye acá. No sé si hay preguntas.
Entonces, si usted es bastante similar a lo que se vio de los últimos temas, que es lo que se va a evaluar en examen, distribución normal estándar, solo que hay que hacer la conversión para los valores de X, ¿vale? Con la fórmula de puntuación Z, esa fórmula, o sea, no, ese es un procedimiento más, se agrega, ¿verdad? Dice que es el tema distribución normal no estándar, ¿verdad? Perdón. Ahora, tema 2. Estimados de la proporción de una población, ¿verdad? Ahora, hay métodos importantes donde se utiliza una proporción muestral para estimar el valor de una proporción poblacional con un intervalo de confianza. También presentamos métodos para calcular el tamaño muestral necesario para estimar una proporción poblacional. Entonces, proporción tiene una cierta similitud con la probabilidad, ¿verdad? La proporción de una población. Entonces, las notaciones para proporciones, esto es importante, ¿verdad? Estas fórmulas acá, ¿verdad? Póngale atención, ¿verdad? Esto. P minúscula es proporción de la población. Tiene un equivalente a la probabilidad, ¿verdad? El segundo con una, como sombrerito, ¿verdad? Arriba, es la notación de la proporción muestral de X éxitos en una muestra de tamaño N. Es decir, como cuando la probabilidad, ¿verdad? Una probabilidad sencilla de 4 posibilidades, hay una que puede, entonces es la división de X entre N, donde N es el tamaño de la muestra y X son número de éxitos de lo que se busca, ¿verdad? De lo que se está analizando. X éxitos que se quiere que se logre después de hacer varios intentos. Y esta Q con un sombrerito acá, ¿verdad? Aquí arriba, se saca de la resta de 1 menos la proporción muestral, ¿verdad? Entonces, este Q es la proporción muestral de fracasos, es decir, P es proporción, con un sombrerito es proporción muestral de éxitos y Q es proporción muestral de fracasos, es decir, 1 menos 1 menos P. Entonces el problema no les va a dar Q, sino que ustedes por deducción lo sacan. Ya les da el valor de P o para sacar P y por deducción lo tienen que sacar el proporción muestral de fracasos de una muestra de tamaño N. Bien. Proporción, probabilidad y porcentaje. Esta sección se enfoca en la proporción poblacional, P con este símbolo arriba, aunque también podemos trabajar con probabilidades o porcentajes, lo que estaba diciendo. Cuando trabaje con un porcentaje, expréselo en forma decimal. Por ejemplo, 44% como 0.44, o sea, dividiéndolo entre 100. Entonces, la proporción poblacional sería 0.44. Si desea estimar una proporción poblacional con un solo valor, el mejor estimado es ese P con el sombrerito, lo que estamos hablando, puesto que proporción poblacional consiste en un solo valor y se denomina estimado puntual. También le dicen estimado puntual, ¿verdad? Proporción de población. Definición. Un estimado puntual es un valor individual o punto que se usa para aproximar un parámetro de población. La proporción muestral, P con el simbolito arriba, es el mejor estimado puntual en la proporción poblacional. Usamos la proporción poblacional P como el estimado puntual de P, de la proporción, ya que no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de
de P, de la proporción de la población. Esto es, las proporciones muestrales no tienden sistemáticamente a subestimar ni a sobreestimar la proporción. Es decir, que la proporción de una población, la proporción muestral, es en base a una muestra, pero la proporción de todo un universo, de toda la población, ese no se conoce, ¿verdad? Entonces se estima. La proporción muestral sirve para inferir acerca de una población total, ¿verdad? Que es el P cuando no tiene la proporción de la población, cuando no tiene el símbolo arriba. Ejemplo 1. Tasa de éxito de terapia de contacto, dice. En un estudio se determinó que en 280 ensayos con terapeutas de contacto, la mano correcta fue elegida en 123 ensayos, de manera que la tasa de éxito sería proporción muestral va a ser igual 123 entre 280, similar como se calcula la probabilidad. Esto da 0.44. Utilice estos resultados de prueba para calcular el mejor estimado puntual de la proporción de todas las selecciones correctas que resultarían si se pusiera a prueba todos los terapeutas de contacto, todo el universo, ¿verdad? Toda una población. Solución. Puesto que la proporción muestral es el mejor estimado puntual de la proporción poblacional, concluimos que el mejor estimado puntual de P es 0.44. Mejor estimado de la proporción es el estimado puntual que nos dio 0.44. Ahora, ¿por qué necesitamos intervalos de confianza? En el ejemplo anterior vimos que 0.44 era el mejor estimado puntual de la proporción poblacional, pero no tenemos indicación precisa de qué tan bueno es nuestro mejor estimado. Como el estimado puntual tiene el grave defecto de no revelar nada acerca de qué tan bueno es, los especialistas en estadística han diseñado ingeniosamente otro tipo de estimado, el intervalo de confianza o estimado del intervalo, que consiste en un rango o un intervalo de valores en vez de un solo valor. Esos estimados se usan bastante, por ejemplo, en la producción, en producciones de alimentos, que las proporciones de los pesos, cantidades para fórmulas se manejan en las fábricas, en las industrias, y sobre todo en medicinas. Debe ser bien preciso, estimado, ¿verdad? De proporciones de ingredientes para medicamentos. Entonces, los estadísticos han diseñado el intervalo de confianza del intervalos de confianza. Definición de proporciones de una población. Definición. Un intervalo de confianza o estimado del intervalo es un rango, un intervalo de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro de población. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC, con las siglas IC. No se confunda con CI, ¿verdad? CI es un ejemplo de coeficiente intelectual. Esto IC, intervalo de confianza. Bueno, a continuación se presenta un ejemplo de un intervalo de confianza basado en los datos muestrales de 280 ensayos de terapeutas de contacto, donde el 44% de los ensayos se identifica correctamente la mano elegida. El intervalo de confianza estimado es de 0.95 o 95% de la proporción poblacional. P es, entonces el intervalo de confianza se puede usar esta notación, es decir, 0.381 menor que proporción de la población, esta sin el signo arriba, ¿verdad? Porque se desconoce de toda la población, menor que 0.497. Es decir, en forma matemática, este es un intervalo. Interpretación de un intervalo de confianza.
Debemos ser cuidadosos para interpretar los intervalos de confianza correctamente. Existe una interpretación correcta y muchas diferentes y creativas interpretaciones erróneas del intervalo de confianza 0.381 menor P, proporción de la población, menor que 0.497. Para cualquier punto específico en el tiempo, una población tiene un valor fijo y constante de P. Un intervalo de confianza construido a partir de una muestra que incluye o no a P, ¿verdad? La proporción de la población. Un nivel de confianza del 95% nos dice que el proceso que estamos usando a la larga dará por resultado límites del intervalo de confianza que contienen la proporción real de la población el 95% del tiempo. Es decir, estos nos dan intervalos que nos sirven para medir qué cantidades son confiables de un estudio con respecto a la proporción real de una población. No por eso queda en medio, en la notación es desconocida. En base a datos muestrales, ¿verdad? Ahora, notación para el valor crítico. El valor crítico son niveles de confianza. Si ustedes revisan la página 2 de las puntuaciones positivas de la tabla 2, abajo les va a dar en la esquina superior y esquina inferior derecha, aparecen unos valores críticos y aparecen los niveles de confianza. Entonces, valor crítico es un valor de Z. Entonces, el valor crítico Z alfa medios es el valor Z positivo que está en la frontera vertical que separa un área alfa entre 2 en la cola derecha de la distribución normal estándar. Y el valor de Z alfa medios como subíndice, ¿verdad? Está en la frontera vertical para el área alfa sobre 2 en la cola izquierda. El subíndice alfa medios es simplemente un recordatorio de que la puntuación Z separa un área alfa medios en la cola derecha de la distribución normal estándar. Entonces el valor crítico nos da el valor positivo de Z de un nivel de confianza. Entonces se define como Z alfa medios. Ahora, estos valores no, es decir, se sacarían buscando el valor de Z. Si nos dicen nivel de confianza 95%, hay que restar y dividir esa resta de 1 menos 0.95 entre 2 y se busca, pero para esta clase ya vamos a trabajar con valores críticos establecidos. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticas muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir y aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. El número Z, alfa medios, es un valor crítico. Una puntuación Z con la propiedad de que separa un área de alfa medios en la cola derecha de la distribución normal estándar. Véase la figura 7.2. Bueno, la anterior. Para los tres niveles de confianza más utilizados, los valores críticos están definidos con valores dados en la siguiente tabla. Entonces, para un nivel de confianza del 90%, el valor crítico va a ser 1.645. Para 90% el valor crítico va a ser 1.645. Para 95% va a ser 1.96 y para 99% 2.575. En la mayoría de ejemplos, valor crítico el nivel de confianza que se utiliza es de 95%. Entonces, esto es un valor ya dado. Generalmente los problemas le dan cualquiera de estos niveles de confianza. Entonces, ustedes, para ejercicios,
Van a utilizar cualquiera de estos de acuerdo al nivel de confianza que les pidan, ¿verdad? Si es 90%, corresponde a 1,645, si es 95, corresponde a 1,96, si es 99, a 2,575. Margen de error. El margen de error también E mayúscula, también se llama error máximo del estimado y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales, como se indica en la siguiente fórmula. Es decir, que el margen de error para determinar un intervalo de confianza va a ser igual el valor crítico que se define Z, un subíndice alfa medios, por la raíz cuadrada de la proporción muestral de éxitos por la proporción muestral de fracasos, Q, que fue el P y Q que salió en la primera de las primeras diapositivas, empezando este tema, entre el tamaño de la muestra N. El margen de error para proporciones, se conoce este. Entonces, el intervalo de confianza o estimado de intervalo para la proporción poblacional P se define como P menos C menor que proporción muestral menor que P más C, ¿verdad? Es decir, proporción muestral más C. Proporción muestral menos margen de error menor que proporción de la población que no tiene nada acá, ¿verdad? Menor que la proporción muestral más margen de error. Donde margen de error es esta misma fórmula que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, el intervalo de confianza se puede expresar así o en los siguientes formatos equivalentes. Proporción muestral más o menos margen de error o entre paréntesis P menos C, esto es decir, es equivalente, coma, proporción muestral más margen de error. O sea, esto, la definición es que de repente pueden ver que da mucha vuelta, pero ya para ejercicios es más, no es tan difícil esto. Ya vamos a ver, ¿verdad? Entonces el intervalo de confianza puede tener esta notación o de esta manera o en forma de entre paréntesis, ¿verdad? Separados por una coma. P menos C y P más C similar a este. Es decir, en vez de poner menor que, tienen estas dos formas equivalentes. Voy a cambiar de posición para que no interrumpan. Hay mucho ruido externo, por desgracia, hoy, ¿verdad? Aquí donde estoy. Creo que me voy a cambiar de ubicación para la otra sesión cuando volvamos a entrar. Regla de redondeo para estimados de intervalo de confianza de proporción de la proporción de una población. Redondee los límites de intervalo de confianza para P a 3 dígitos significativos. O sea que ya cuando sacamos los límites del intervalo de confianza entonces los vamos a redondear a 3 dígitos significativos. Entonces, con base a los resultados anteriores, podemos resumir el procedimiento para construir un estimado del intervalo de confianza de una proporción poblacional como sigue. Procedimiento para construir un intervalo de confianza para proporción de una población. Número 1. Verifique que los supuestos requeridos se cumplen. Número 2. Establezca el valor crítico Z alfa medios, que esto es solo una notación, que no tienen que hacer que corresponde al nivel de confianza deseado.
Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico es 1.96. Esos valores críticos, si no se acuerdan, como tienen que usar la tabla, están definidos en la tabla, abajo, ¿verdad? Dice valor crítico. En la tabla que imprimen en la parte inferior derecha de las puntuaciones positivas, ahí se encuentra. Según el nivel de confianza de 0.90, 645. De 0.95, 1.96 y 0.99, 2.575. 3. El margen de error, evalúe el margen de error, es decir, vamos a aplicar la fórmula del margen de error. Y 4. Utilizando el valor del margen de error E calculado y el valor de la proporción muestral, calcule los valores P menos C, proporción muestral, y proporción muestral más C, P más C. Sustituye estos valores en el formato general para el intervalo de confianza. P menos C menor que P, proporción de la población menor, P más C, o bien así P más o menos C, o bien P menos C, P más C. Y redondee los límites del intervalo de confianza resultantes a 3 dígitos significativos. Ejemplo 2. Tasa de éxito de la terapia de contacto. En el ejemplo anterior señalamos que los terapeutas de contacto participaron en 280 pruebas de su capacidad para percibir el campo de energía humana. En cada ensayo se pidió a un terapeuta que identificara la mano que estaba debajo de la mano de Emily Rosa. Bueno, eso ya... De los 280 ensayos, los terapeutas acertaron en 123. Entonces los resultados muestrales son N 280. Como es la muestra. P sería 123. Los que acertaron entre 280. Aquí me faltó la... Aquí va arriba, ¿verdad? La 0.4392. Vamos a usar para estos cálculos la proporción, lo usamos con bastantes decimales, ¿verdad? En vez de utilizar 0.44 para la proporción muestral, empleamos decimales adicionales para que los cálculos posteriores no se vean afectados por un error de redondeo. Inciso A, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Inciso B, calcule el estimado del intervalo de confianza del 95% de la proporción poblacional P. Inciso A, el margen de error se calcula usando la fórmula con el valor crítico Z alfa medios igual a 1.96. ¿Por qué? Porque nos dicen que un nivel de confianza del 95%. Un nivel de confianza del 95% corresponde a este valor crítico, 1.96, ¿verdad? La proporción poblacional, vamos a usar una cantidad el mayor posible de decimales. Aquí se utilizan 6, unos 5 o 6 decimales. Salió de dividir, de sacar la proporción de éxito 123 entre 280. También vamos a calcular la proporción de fracasos, ¿verdad? ¿Cómo se saca? Por diferencia. 1 menos la proporción de éxitos que nos dio, ¿verdad? 0.1 menos 0.439086 igual 0.560714. Y n, que es el tamaño de muestra, igual a 280. Entonces, el margen de error va a ser igual Z alfa medios, que es el valor crítico de 1.96, multiplicado por la raíz cuadrada de la proporción muestral de éxitos por la proporción muestral de fracasos dividido entre n. Es decir, va a ser igual sustituyendo 1.96 por la raíz cuadrada de 0.439286 por 0.56
0,714 entre 280. Aquí deben tener cuidado de que primero multiplicar, después dividir, al resultado sacarle la raíz cuadrada y después multiplicarlo por 1,96. Es los cuidados que deben tener ahí. Después de hacer todas estas operaciones, nos queda 0,058133. Inciso B nos dice construir el intervalo de confianza. Es bastante fácil ya que tenemos los valores de la proporción muestral y el margen de error E, ¿verdad? Entonces simplemente sustituimos para obtener este resultado como proporción muestral menos margen de error menor que proporción de la población menor que proporción muestral más E. Procedemos a operar, ¿verdad? Con los dos valores que tenemos, margen de error y proporción muestral, ¿verdad? Y utilizando todos los decimales, la mayoría de decimales posibles. Entonces sería 0.439286 menos 0.058133 menor P menor 0.439286 más 0.058133. Cuando ya hemos sumado, lo redondeamos a 3 cifras decimales, ¿verdad? Entonces, esta resta de acá ya lo podemos redondear ya para el resultado final. Quedaría 0.381 menor que P, la proporción muestral, que va a quedar así incógnita, menor 0.497. Redondeado a 3 cifras significativas. Bueno, entonces nos quedamos por acá y en 6 minutos vuelven a entrar, ¿verdad? Entonces entran a las